Tenemos a Matías Araujo acá, que ya fue presentado. Mati, ¿cómo estás? Bien, bien, no, la verdad, a mí me gusta quitarle un poco de solemnidad a todas estas cosas, porque si no hablamos muy serios y qué sé yo. Yo, la verdad, me desperté y no tenía ganas de vivir, básicamente. Estaba acá tipo muerto, denme un mate, por favor. Pero ahora ya estoy bien, ya estoy activo, ya en el mediodía el sol me está pegando y hago fotosíntesis, puedo hablar. Bueno, porque además hablando de una sociedad adolescente, es difícil captar la atención y que se concentre ahí la gente, ¿no? Con lo que venimos hablando. No, total, y además cuando no generas como una dinámica, chispita, qué sé yo, tenés que estar todo el tiempo llamando la atención a las personas para que te conquisten o que estés ahí pendiente de lo que hacen. Es un poco, qué sé yo, es seducir a las personas. Bueno, te presentamos en las redes como investigador del tejido urbano, ¿no? Porque presentaste tu libro, Nación Inquilina, Historia de la vivienda en alquiler en la Argentina desde 1907 hasta la actualidad. Tremenda investigación. No, sí, la verdad, yo les voy a ser sincero, acá les voy a contar un poco cómo surgió este libro. La verdad, yo lo conozco a Fernando Álvarez de Celis, que fue en el que confió, y Pablo Roviralta, que confió en que yo haga este libro. Y nada, yo, como ustedes sabrán, estoy en la coalición cívica, soy de este partido político y estábamos haciendo campaña en La Matanza, en el medio de este quilombo. Mayo, junio del año pasado, me llama y me dice: che, la verdad venís haciendo cosas copadas con tema de la geografía de inquilina, la percepción de los datos, qué sé yo. ¿Por qué no te escribís unos capítulos y vamos viendo cómo va evolucionando esto? Yo tipo, bueno, dale. ¿Qué me pasaba a mí? Eran los últimos 6 meses de mi contrato en el medio de la discusión de la ley de alquileres. Y me tocaba renovar el 1 de enero. O sea, en el medio de un cambio de gobierno, un cambio de la ley, bueno, no ley en ese momento, y en el cual el mercado está totalmente impresionado y era un Mati, yo el otro día lo hablaba, era un Mati que, si ustedes lo van leyendo acá, era un Mati ansioso y preocupado por qué iba a pasar, que se hacía en verdad unas preguntas, porque uno cuando hace historia social, o sea, dentro de la historia vos tenés diferentes tipos de historia, y la historia social tiene algo muy particular como campo, que es una historia que depende de las preguntas o la observación que tenga el que la está haciendo. Entonces, cuando uno lee historia, uno tiene que preguntarse qué preguntas se hizo el que estaba escribiéndolo. Y hoy en día lo leo de vuelta porque pasó un año desde que lo terminé. Yo lo terminé justamente el 19 de diciembre del año pasado, este libro. Yo cuando lo leo de vuelta digo, claro, el diálogo que yo tengo con un año después de haber podido conseguir un alquiler, qué sé yo, estar viviendo acá, sufrir las cosas que sufrimos los inquilinos, digo, che, el Mati de ahora es un poco más maduro del Mati de ese entonces, pero el Mati de ahora se preocupa por las preguntas que tenía el Mati de ese entonces y trata de pensar las soluciones a esas preguntas que tenía. Entonces, muchas veces la geografía y la historia son simplemente una herramienta para poder hacer un diagnóstico y poder entender por qué estamos donde estamos, pero en verdad lo que nos tiene que servir, o sea, la historia jamás nos condena, sino que en definitiva nos hace la pregunta que hace que transformemos la realidad y nos haga más libres. En ese principio yo creo que el instrumento de la historia y la geografía, y en este caso en este libro, lo que trata de hacer es reconstruir esa pregunta para entender, che, ¿hacia dónde podemos ir en materia de vivienda? Para que las preguntas que yo tenía en ese momento sean un poco más fáciles y menos tormentosas que hoy en día. Así que... Matías, ya estaba hojeando por arriba el libro. El problema del acceso a la vivienda en Argentina se ha agravado muchísimo en los últimos tiempos, vos lo sabrás mejor, pero es un problema histórico, ya desde el siglo XIX, que empezaban a venir los inmigrantes con fuerza a principios del siglo XX. Argentina es un país gigante, un séptimo, octavo más grande del mundo, que no tiene tanta población para cubrir todo ese territorio. Sin embargo, llegaban los inmigrantes, tenían trabajo, podían comer, pero terminaban hacinados en inquilinatos, en conventillos, en la ciudad de Buenos Aires o en los grandes centros urbanos. ¿Qué es lo que pasó en Argentina para que un país tan grande, con tanta tierra, la gente no tenga en su mayoría posibilidad de acceder a una vivienda digna? Gran pregunta, porque el alquiler, a mí me gusta mucho sintetizarlo en esta idea como es el que capta o el que mejor capta las transformaciones sociales de un país, o todo lo que pasa en el sujeto social. De hecho,
Tuvimos un boom de alquileres cuando la sociedad empezó nuevamente a transformarse en materia de divorcios, por ejemplo, en los años 2000, entre Claro. otras cuestiones. Pero Argentina siempre fue un lugar transitorio e incómodo. De hecho, ahora me gustaría leerles un pedacito del libro, que me tomé licencia de hacer un poco de poesía o narrativa en ese caso. Pero el acceso a la vivienda siempre fue una partida de truco y no una partida de ajedrez. Nunca se la tomó en serio. Porque vos venías a la Argentina como buscando unas oportunidades, y esas oportunidades eran un poco engañosas en algún punto. O no había las suficientes, se sobrevendió. Y cuando venía la gente acá y se encontraba con que, bueno, tengo que vivir en tal lado, no había las viviendas para poder hacerlo, entre otras cuestiones, fue pasando que el conventillo o el alquiler fue tomando un carácter negativo. Era como, no hay alquileres, o el alquiler que existe es este que vivimos entre 6, 7, 8 personas, y por lo tanto no se disoció el alquiler con el conventillo, que eran cosas iguales, se igualó, y cuando se igualaban estas lógicas, lo que pasaba era que el alquilar era una cosa de que estás en la lona, de que, che, no te queda otra, vas a ser pobre por vida, lo que sea, y había una necesidad de la casa propia porque era lo único que te generaba estabilidad. Y en esa estabilidad también se jugó un montón. ¿Por qué? Porque las casas que le daban a la gente, y que en definitiva empezó a pasar, no solo los hijos de los inmigrantes, sino más bien los que después vinieron del interior a la ciudad de Buenos Aires en busca de oportunidades, era que, cuando uno se fija el dato, no es que en el municipio de Moreno había 1900 y pico, principio de siglo, había 2.350 hogares inquilinos. No es que esos hogares cambiaron, sino que lo que empezó a ver es que había más gente viviendo en el municipio de Moreno. Y les ofrecían las casas con loteos baratos o lo que sea, diciéndoles que en algún momento iban a llegar los servicios o todas las cosas que pasaban. ¿Y hace cuántos años en Moreno no tenemos servicios básicos en mucha parte de la población? Hubo una gran mentira, que el acceso a la propiedad en algún momento con el desarrollo del país iban a traerte calidad de vida, y por lo tanto bancátela con esta casa que te la estoy tirando por la cabeza. Y después terminó en la sentencia de la pobreza crónica de Argentina de una manera suburbanizada. Entonces, salimos del conventillo para ir a un suburbio en el cual se vive de una manera deplorable, sin servicios, y como les gusta decir, no sé, qué sé yo, aprovechamos que tiramos un musical de gorilas hace poco, pero los que cagan en un tacho. Porque fue así, la historia de Argentina fue condenar a las poblaciones a través de mentiras, en los cuales la política pública nunca hizo un análisis real y serio respecto a cómo acceder a una vivienda propia. Vos sabés que es verdad. Alguna vez, hace un rato hablábamos de Alfonsín, vos sabés que en el gobierno se construyen increíblemente 2 millones de viviendas. Y se crea el ProAgua en ese entonces, junto con el programa de alfabetización y demás. Se interrumpe al mismo tiempo que se había creado lo que se llamó Megatel. Había líneas analógicas, ya que hoy hablaste de eso, de teléfono en la Argentina. El que pedía un teléfono en algún lugar del país lo esperaba 10, 12, 15 años. Sí, era terrible. Era increíble. Yo nací en Almagro y en mi casa venían vecinos de toda la cuadra a pedir el teléfono a mi mamá o a mi papá. En mi casa no había teléfono. Para emergencias. Porque había un número de teléfono. Y viene un cambio de ciclo. En ese entonces tan brutal como el actual, pero siempre hay uno más brutal que el anterior, porque se va perfeccionando, digamos, o simplemente va cambiando, ¿no?, la circunstancia. Y se vende a los franceses obras sanitarias de la nación. Y se vende agua y energía. Y se vende Entel, que había tirado bajo tierra 2 millones de líneas telefónicas que faltaba simplemente ponerle el teléfono a la gente en la casa, y María Julia Sogaray las vende a Telecom y a Telefónica. Todo eso, una construcción del pueblo argentino, es más o menos ahora que te quieren hablar de un plan nuclear y acaban de regalar el Karen, que era el reactor un año adelantado a Estados Unidos, un reactor moderno para ciudades hasta 400.000 personas. Te dicen que van a construir uno en Atucha. Sí. Está al 3 y 4 parado, de que lo empezáramos con los chinos. No sé. Iba a resolver la matriz energética de media Argentina y lo pararon porque Estados Unidos dio la orden a un gobierno que es propicio a que no se termine. Y ahora dicen que van a construir una. Es cierto que cuando se producen estos ciclos no se garantiza la continuidad de cómo fue pensado, porque si no termina pasando lo que vos decís, si aparece a la hora de que haces un trabajo de investigación,
Che, estos tipos construyeron las casas y no había cloaca. Y condenaron a la gente a vivir en condiciones deplorables de por vida. Bueno, y tenés ahora, no sé, creo que hay 36.000 viviendas que le faltan un 10% de terminación de obra. Sí, no, y por ejemplo en la Villa 21 hay un plan que se estaba terminando ya de tender redes de agua con AISA, pero faltan pocos metros, pero no se puede inaugurar porque el gobierno frenó la obra pública y está ahí muerto hace un año, por ejemplo. ¿Cómo le imaginas para adelante? Para adelante, mucho más complicado. De hecho, hay una... Lo que nosotros hablamos es una identificación de la inquilinización, es decir, Argentina desde el siglo XX tenía 80% de inquilinos, fue bajando, llegó a un culmine más o menos en los 70-80 y empezó a subir nuevamente los inquilinos. Y ahí lo que nos ocurre es, ¿qué pasa? Vos tenés... La cuestión de la vivienda tiene que ver con una estabilidad laboral y una estabilidad habitacional que condice a una estabilidad personal. Son tres componentes muy fuertes. Entonces, vos desde los años 70 tenés un alto grado de o un crecimiento de lo que es la informalidad tanto laboral como urbana, y entonces empezó a haber trabajo en negro, monotributización de la economía, entre otras cuestiones, que eso llevó a que haya casas en negro, informales, la informalidad urbana, y haya alquileres informales o con bajo grado de formalidad. En esos dos casos, cuando empezó a crecer esas dos tendencias, tanto esos dos fenómenos como la monotributación de la economía y la informalidad de la economía, y al mismo tiempo la informalidad urbana, vos decías, ¿qué futuro le depara a la Argentina en los cuatro problemas que tiene? Y ahí, si me permiten, me gustaría leer un pedacito que puede llegar a dar esta discusión, este pie, que es medio poético, no sé, me gusta cada tanto flexibilizar un poco esto. Argentina es una nación esencialmente inquilina, una nación migrante que en busca de un futuro mejor se trasladó a las ciudades y construyó un hogar en un lugar que no le era propio. Una nación que, con la ilusión del progreso, halló en el alquiler la única posibilidad de estar cerca de las oportunidades. Argentina se concibe a sí misma en un estado transitorio, incómodo, donde la escalera hacia el ascenso social es un eterno trayecto que a veces se ilumina y otras veces se oscurece. La frustración de este ideal reside en la transformación de sus medios. La necesidad de la casa propia es ajena pero codiciada, porque solo mediante esa estabilidad es posible permanecer cerca de las oportunidades y eventualmente progresar. Si el alquiler es el único medio que permite estar cerca de las oportunidades, se vuelve inestable y expulsivo. El inquilino se ve forzado a transformarse en propietario o en algo que se le asemeje a cualquier costo. Aunque los sueños se posterguen, es necesario estar cerca del lugar donde pueden realizarse. En estos 100 años de historia, los inquilinos se han transformado en habitantes de alguna villa, en dueños de casitas construidas con mucho esfuerzo en los suburbios, en huéspedes de algún hotel disfrazado del centro o nuevos propietarios. El alquiler no es más que un símbolo, un indicador si es posible o no progresar. Cuando en Argentina faltan alquileres, faltan oportunidades. Cuando se congelan, se limitan. Cuando se devalúan, se precarizan. No se trata de la cantidad, sino de lo que significa. Alquilar puede significar mayor autonomía o puede significar estar en la lona. Alquilar es una acción y una elección sobre cómo y dónde vivir de acuerdo al momento de vida que atravesamos. Por lo tanto, ser inquilino es un dilema y un constante ejercicio de reflexión sobre nuestra libertad. Una libertad vista desde una perspectiva netamente humana, desde la construcción de un hogar y una identidad, desde lo más profundo de la cotidianidad. Los inquilinos argentinos compartimos un mismo idioma y un mismo rezo a fin de mes, a fin de año y a fin de contrato. El alquiler no es más que una pequeña isla de seguridad en el medio de un mar de incertidumbre. Cuando hay inflación, el mar se agranda y se vuelve más turbulento, mientras que nuestra isla parece más pequeña y lejana. Si deseamos trasladarnos a otra isla, no es lo mismo cruzar el mar en un bote de calidad que en uno muy precario. Si hay piratas que nos acechan o un guardacostas velando por nuestra seguridad. Los 4 problemas de la Argentina actual pueden resumirse en 4 IN: inflación, informalidad, incertidumbre e inseguridad. La inquilinización no es un problema en sí, sino un mero proceso. Lo que en el fondo está en juego es la institución del alquiler, que convierte este proceso en un problema en lugar de una oportunidad para que las personas progresen. Y con eso creo que más o menos trataba de responder. Los 4 IN de la Argentina, yo siempre en un momento del año pasado trabajé mucho lo que es Villa 20 y todo lo que es la 21-24, 11-14, y una de las frases que me quedó una militante del barrio 20
decía: la villa es la cama caliente de los sueños que se postergan. Muy buena definición. Y ahí es donde queremos rescatar, porque las personas que, el crecimiento de las villas, el fenómeno de las villas fue en los años 70 en adelante, tuvo que ver con una Argentina que no daba oportunidades en el interior, que hubo todo un proceso de desindustrialización, de apuesta a la destrucción de las economías regionales, en un contexto económico y mundial bastante caótico, pero que esas personas vinieron con la ilusión de progresar a Buenos Aires y que no hallaron un alquiler, que no hallaron ni siquiera la oportunidad de poder establecerse acá, y lo único que les quedó fue la villa. Una villa que los condenó a la pobreza de por vida y que en definitiva la única esperanza que tenían era en el fondo que sus hijos salieran adelante. En esa Argentina de las oportunidades o los sueños que se postergan es donde el alquiler habita y que realmente discute la función de la vivienda. La vivienda es lo que te garantiza estar cerca de las oportunidades, es la que te garantiza tener un techo seguro, es lo que te garantiza poder caminar. Con trabajo podés vivir, pero sin vivienda no podés caminar. Y es algo que en definitiva te genera aire. Y esto tiene que ver, lo que voy a decir, con un tema ya mucho más profundo que es histórico, que es la falta de federalismo, ¿no? El hecho de que la gente tenga que migrar del campo a la ciudad, y si no me equivoco, cerca del 90% de la población de la Argentina es urbana, determina que estemos todos hacinados en 4 o 5 grandes ciudades en el país, el resto vacío. Cuando si hubiera oportunidades en todos lados, se desarrollara la empresa, el comercio, etcétera, etcétera, haya trenes, haya mejor conectividad, etcétera, etcétera, esta migración interna quizás no hubiera sido tan abundante y se podría haber desarrollado mejor todo el país. Mirá, Alexis de Tocqueville, el filósofo francés que escribió el libro famoso La democracia en América, que viajó varias veces a Estados Unidos y está embelecido con la sociedad norteamericana, etcétera, decía que llegaban los inmigrantes a Estados Unidos y se encontraban con un país enorme y vacío, que necesitaba ser poblado y ocupaba las tierras. En contraproducción, en Argentina llegaba el inmigrante y se encontraba con un país enorme, pero la tierra tenía dueño. Desde la conquista del desierto, la tierra tenía dueño. No, vos sabés que cuando, disculpen que me meta, el que corrige las políticas migratorias en cuanto a lo que recibe el inmigrante es Hipólito Yrigoyen. Sí. Por eso Yo te hablo del principio del siglo, ¿no? 20. Por eso centralmente Mendoza y el litoral es poblado en ese tiempo. ¿Qué hace Yrigoyen? De alguna manera, en el desarrollo que venís haciendo, Matías, es un momento de cierta luminosidad y no de oscuridad. El tipo les asigna determinada cantidad de hectáreas de tierra por... no les cede la propiedad. Es un arrendamiento gratuito por 5 años, con semillas, herramientas y los elementos para construir una vivienda para 2 años, y no les cede la propiedad para que el país no tienda al latifundio, como había sido después de la distribución de tierras de Julio Argentino Roca. Sí, ahí empezó, sí. Digo, el latifundio en Argentina no es la conquista del desierto. Ahí Rauch y Bransen y compañía, cuando agarran tierra ahí abajo, la canjean por tierra en Córdoba. Son muy hijos de puta los tipos. Sí. ¿Conoces todo ese proceso también, Matías? Sí, agarran tierra en el medio de La Pampa y en el norte de Río Negro, como claro, no es Córdoba, yo quiero Santa Fe, digo, vacas, cereal. Por eso digo que me parece que hay que tratar alguna vez de ver cómo se genera una coherencia entre la letra y el espíritu de la Constitución, que está en discusión también. Y que me temo que el año que viene, aunque este gobierno pierda las elecciones intermedias, va a tener tal número de diputados que le posibilite tratar de ir a una carrera hacia adelante de una reforma constitucional, a discutir todo lo que venimos discutiendo en este último año disruptivo. Absolutamente todo. Mira, vos trajiste a la figura de Yrigoyen. Hay algo fundamental respecto a la inmigración, que el otro día, ahora que empecé a dar clases en secundaria y me gusta mucho hablar con los pibes. Está bueno. Porque yo les decía, siempre acuérdense que toda la materia migratoria y todos los derechos que nosotros tenemos surgen de ese siglo XX, temprano siglo XX, en el cual
fueron muchos de sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, que vinieron a la Argentina, que no tenían absolutamente nada, y que a través de ese estado de bienestar que se estaba generando, se pudo establecer cierto progreso. Entonces, en memoria de la sobrevivencia y de la oportunidad que le generaron a sus abuelos, esos abuelos migrantes dijeron: cualquier persona que desea vivir en el suelo argentino tiene derecho a todos estos. Pero porque parte de una condición y una necesidad histórica de la democracia, es decir, todas estas personas que viven acá surgieron y se desarrollaron a través de estas herramientas que nosotros queremos garantizar para cualquiera que venga, como así yo vine en algún momento. En esa condición histórica que la trae Irigoyen y que de hecho la funda el Estado Democrático Argentino después de la Ley Sanz Peña, entre otras cuestiones, también ocurre esta cuestión de la democratización del suelo. La democratización del suelo, que es una política de suelo, vos tenés básicamente 3 herramientas básicas en ese momento de la historia, que era política de crédito, política de suelo y política de vivienda. Y el chabón lo que dice era: yo democratizo el suelo porque la única forma de generar condiciones para que la Argentina progrese era que las personas reconozcan el valor del propio esfuerzo, y a partir de eso se construye una comunidad en el medio de la nada. Son experimentos. Y esos experimentos no fueron irigoyenistas, fueron sarmientistas, fueron rosistas, la Argentina se basa en esos experimentos de democratización en los cuales siempre por alguna otra cuestión fracasaron. Pero no porque haya fallado el instrumento democratizador, sino porque falló el instrumento político, que era quien garantizaba esa democracia. Y es ahí donde viene la cuestión de los alquileres. Cuando se congelaron los alquileres, cuando hubo una política dura de alquileres, había una garantía política que eso sostuviera. Nunca hubo un consenso amplio de que eso ocurriera. Entonces, ahí es donde hay que separar la política regulatoria de la política social. Ahora, tocaste un dato histórico que es casi raro. El congelamiento de alquileres en Argentina lo produce el primer gobierno de Perón, si mal no lo tengo en mi cabeza. Creo que sí, ¿no? Y dura... Irigoyen. Mira. Bueno, en tiempos de Irigoyen sí, claro, porque fue la huelga de las escobas y todo ese quilombo en Barracas, sí, y en la zona sur de la ciudad. Fue posguerra. Cuando salieron con las camas a la calle, hartos de pagar las barbaridades que les pedían los dueños de los inquilinatos o conventillos. Pero viene un congelamiento en el 50 o en el 48 de alquileres que dura hasta el 72. Sí. No se animó Frondizi, no se animó Guido, no se animó La Libertadora, no se animó Onganía, no se animó Lanusse. Recién ahí se cae la ley de alquileres, antes de que vuelva la democracia en el 73. Que generó también una ola de desalojos enormes, porque todos los que durante 17 años se comieron no sé qué porcentaje de inflación de la Argentina y terminaba la gente pagando el alquiler de un año el 1 de enero con el equivalente a 5 cafés, echaron a los inquilinos que habían tenido que soportar en esa anomia, porque en definitiva toda idea de que vos frenes permanentemente sin corregir las deformaciones, los precios de la economía, generan una suerte de pérdida de derechos en algún lugar. Ahora, en Europa, que este problema también se da, se dieron algunos fenómenos en los últimos años. Berlín comprando 200.000 propiedades. Sí, el parque público de alquiler. Igual cada una de las ciudades tienen como una composición medio rara. Berlín tiene un 70% concentrado en el mercado de alquileres. Nosotros tenemos una competencia monopolística, o sea, no es que tenemos concentración, sino más bien mucho poder por parte del propietario. Claro. Que es muy distinto. Claro. O sea, no es que acá tenés grandes dueños de alquileres, sino más bien muchos que se ponen de acuerdo. Cartelización. Monopolización o competencia monopolística en términos económicos. No me animaría a decir cartelización porque estaría medio mal técnicamente, pero si así se entiende, podría llegar a ser una forma de definirlo. Y también tiene que ver con una cuestión. Trajiste a Perón, que fue el que puso la Cámara de Alquileres, que tuvo toda una persecución respecto a los abusos de los propietarios, que había una cámara que te tomaba cualquier tipo de denuncia y que después iba y expropiaba alguna propiedad si se pasaba de rosca. Pero el único que podía garantizar que eso ocurriera era Perón. De hecho, lo demás no tocaron, los que se congelaron, pero sí dijeron, los contratos que se firmen a partir de ahora son a partir del libre mercado. O sea, no tocan los anteriores, pero te toco lo nuevo. Y recién en el 76 se establece la tablita de actualización, que era, en 3 años se tenían que normalizar los alquileres. Era la palabra mágica, la normalización.
Y en esa normalización, ¿qué ocurría? El que había alquilado antes de 1955 le reventaba el aumento porque se multiplicaba por 1234, que fue el número máximo, que era bastante heavy, en un índice, y produjo una oleada de desalojos, como bien contabas vos, creo, que llevó a que, en definitiva, la dictadura también se plantee, ¿qué hago con esta gente? Ahí vuelvo nuevamente a la cuestión de fondo. Cuando nosotros hablamos de la Constitución y hablamos de los acuerdos que nosotros tenemos en materia de vivienda, el 14 bis establece que la vivienda parte del derecho al trabajo, es decir, es parte del sistema de seguridad social. Por lo tanto, vos tenés una división muy grande en el cual vos, en materia de alquileres, vos tenés una política regulatoria en el cual el Estado siempre intervino al mercado para generar una política social. Nunca pensó al sujeto social inquilino. Ningún gobierno, desde Irigoyen hasta la actualidad, pensó al sujeto social inquilino, sino más bien generaba política social a través de la intervención del mercado. Hoy en día, básicamente, el mundo te está diciendo, vos intervenís el mercado y se pudre todo, porque transformás al inquilino, se disparan las desigualdades y generás algo que es irrevertible. Entonces, yo lo que invito a pensar también, que es una de las cosas que deja pendiente este libro, es: vos tenés una seguridad social garantizada por el 14 bis. Ahora, vos tenés que hacer una cobertura social, de repensar el sujeto social en el cual vos le das vivienda, al cual vos tenés que pensar cómo generar la estabilidad habitacional. Y en esa estabilidad habitacional, vos tenés ahí dos cuestiones. Bueno, intervenir el mercado ha fallado, lo que tenés que generar es incentivos y generar una política adecuada para la persona que hoy le falta vivienda y entender quién es. Hoy en Argentina no se entiende quién necesita casa. Y como no se entiende quién necesita casa, uno no puede distinguir cuáles son las necesidades y cuáles son las políticas adecuadas para pensar. No hay política de vivienda social para que los sectores populares puedan ser propietarios, digamos, ni la clase media puede acceder hoy en día a la propiedad porque los créditos son imposibles, porque no existen, etcétera. Y este es un problema bastante crónico. Seguramente hubo época donde era mucho más fácil. Estaba el banco hipotecario, ¿no? Sí, en realidad que la Argentina nunca quiso tomar un sistema, el sistema occidental, si se quiere, para acceder a vivienda, que era la forma de declarar determinado nivel de ingresos, y no importa ni la edad que tengas ni nada, un crédito sin plazo que pueda afectar un máximo de un 20-25% de ese ingreso como una cuota permanente. Y si en algún momento te morís, el heredero decide si lo continúa o si va al banco y retira el capital. Sí. La verdad que el instrumento es sabido. Lo que pasa es que ahora le voy a pedir a Dayana que elija un tema en el medio para hacer 3 minutos de respiro. Pero para cerrar podríamos ir a un tema. ¿Qué pasa en un momento, chicos, histórico, en el que es la vivienda, en el que es la educación, en el que es la salud, en el que es la discapacidad, en el que es la pertenencia a minorías? ¿Qué pasa en un momento donde, de vuelta, la condición humana está siendo cagada a patadas en el piso? ¿Y qué pasa cuando eso lo llevas al sentido mismo de una nación? Si no somos las personas que somos, ¿no? Digo... ¿Te puedo leer un cachitín y con esto dejo de hablar porque hablé un montón hoy? No, pero estabas para eso, para presentar tu libro. Después le pedimos un tema a Dayana y después hacemos el cierre. Lee lo que quieras, claro. Ser inquilino debe verse como una oportunidad y no como un problema. La inquilinización es un proceso y no una amenaza. Sin embargo, la Argentina avanza hacia la desigualdad y la irresponsabilidad, disfrazada de discursos liberales que nos hacen menos libres y de discursos progresistas que nos empobrecen. Alquilar es un drama porque cada vez somos menos libres y más pobres. La discusión sobre el déficit habitacional debe dejar de ser una partida de truco y convertirse en una de ajedrez. Necesitamos pensar estrategias a largo plazo y dejar de mentir. A 40 años de la democracia, una de las tantas dudas pendientes es la cuestión de la vivienda. Debemos entender la democracia más allá de la regla de las mayorías, como un estilo de vida que recupere el sentido de la isonomía. No es la mejor decisión la que triunfa, sino la que la mayoría cree que es la mejor. La creatividad debe integrarse en la conversación y articulación política para que las políticas públicas cobren fuerza y le devuelvan el sentido democrático a la vivienda. Las políticas de pequeña escala, fugaces y elaboradas en algún escritorio en la más rotunda soledad, no generan nada más que un expediente archivado en los fracasos burocráticos del Estado. Esta historia, que recorre un siglo desde la primera ley de alquileres hasta la actualidad, debe servir no solo para entender qué pasó y cómo llegamos hasta aquí, sino también para comprender que ser inquilino es más que un aspecto de nuestra vida, forma parte de nuestra identidad como nación. Si como nación nunca salimos del conventillo,
Si seguimos peleándonos y alimentando los usos y abusos que allí se vivieron, no podremos avanzar hacia la Argentina de paz, prosperidad y autonomía que tanto anhelamos. Que la historia no nos condene, sino que nos motive a buscar aquello que nos hace libres. Muy bien.